¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33. Nuevamente acá con nosotros nuestro querido amigo Jaime Rodríguez. ¿Cómo estás, Jaime? Bastante bien, Pablo, gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, aquí, bueno, Ya ayer celebraron terminamos de las... celebrar acá el Día de la Patria, que tú debes Eso te conocer iba acá a en decir. Chile, ¿eh? 18 y 19. Esta semana estuvimos comiendo empanada de pino y todo, claro. Tengo una Mm. cuñada que es chilena, el esposo es chileno, tengo unos compadres chilenos, un poco de chilenos acá. La colonia chilena en Ecuador es bastante grande, ¿ah? Ah, qué bien. Y a partir de la diáspora del año 73 fue, ¿no? Bueno, pues aquí se radicaron muchos chilenos, ¿no? Así es. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, querido amigo, hoy tenemos un tema bastante interesante que ha dado mucho que hablar, ¿ya? Y que es el tema de las supuestas momias encontradas, ¿no es cierto? Que expuso ahí nuestro querido amigo ahí, Jaime Maussan. Y quisiéramos saber qué opinas tú con respecto a eso. Bueno, que entre paréntesis se supone que no son momias, porque no están trabajadas en el fondo, están desecadas, como dice. ¿Qué nos puedes Claro. comentar con respecto a eso, Jaime? Fíjate, hace unos 3 o 4 años atrás, me llamaron aquí de Perú un huaquero, porque tú sabes que esto es el encuentro de un huaquero, ¿no? Esta gente que en Perú excavan la tierra en busca de tesoros, pero eso es penado en Perú, o sea, te dan 20 años de cárcel si te Wow. descubren cavando por ahí. Entonces, estos guaqueros son muy sigilosos y se cuidan mucho, ellos no te dan tu nombre. Entonces me llamó el tipo y me pidió $40,000 por cada momia. Ese rato no me dijo que tenía dos, me dijo que tenía tres y que quería 40,000 por cada una. Lógicamente yo no se lo iba a pagar, pero ya sabes que quien más invierte en el fenómeno ovni es Jaime Maussan, ¿no? Entonces a él, por eso le han hecho algunas buenas también a Maussan, ¿no? Que le ha costado mucho dinero, pero igual Claro. Maussan lo ha recuperado, tú sabes. Él da conferencias en todo el país y Así además es. Televisa, pues Jaime, patrocina su trabajo. sí, disculpa, antes que continúe, te quería consultar, porque estos encuentros, bueno, Perú es una, digamos, un país, pero rico en cuanto a tesoros arqueológicos. El tema de El las más momias, rico de América sí, Latina, sí, el el tema de las más rico. momias no solamente en Nazca, sino en Sí, sí, diversos lugares, ¿correcto? hay unos paisajes, pero extraordinarios y hay una, ¿cómo llamaríamos? Un testimonio lítico de culturas ancestrales en Perú muy fuerte, muy grande, ¿no? Todo el valle del Urubamba, tú vas a encontrar ahí Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Marcahuasi, unas piedras gigantescas, cortadas como si fuesen queso, hermano, partidas así Wow. milimétricamente, unidas, pero piedras que pesan más de 100, 200 toneladas, ¿no? Entonces, ahí te pones a pensar, bueno, ¿cómo lo hicieron? Y además de cómo lo hicieron, ¿con qué propósito lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿No? Porque tú, cuando construyes algo, tiene un propósito. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo construyes? ¿No? Entonces, ahí está un dilema que nadie tiene explicación. Nadie tiene explicación. Alguna vez encontrándonos en Perú, contamos con la presencia de una mujer, ya entrada en años esta mujer, pero que había desarrollado esta facultad de la dermóptica, ¿no? Que es visión a través de la piel. O sea, le pones la Mm. mano a una piedra de estas y empiezas a, a ver la historia de la piedra en tu mente, se empieza a graficar la historia de esta piedra. Esa Dermóstica se llama, dermóstica. óptica sí es como visión Perfecto. a través de la piel, ¿no? Ujú. Esta mujer desarrolló eso a raíz de un contacto con un ser extraterrestre en México, luego de bañarse en un cenote. No, Ok. era una mujer muy aventurera. Eso de los cenotes traen muchísimos enigmas, ¿eh?
Y entonces, ella tuvo la visión de este ser y este ser le despertó esta facultad y ella ha usado en los momentos que se deben usar, ¿no? Sin forzar absolutamente nada, porque cuando tienes estas habilidades, la vida te pone al frente la posibilidad de usarlas, la vida. No que te llaman y te pagan y te dicen, venga acá, vea, deme viendo esto, yo le pago tanto. No, eso no funciona así. La gente no entiende eso. Eso no funciona así. Eso funciona de la manera que tú vas a estar en el lugar exacto, en el momento exacto, y tu corazón te va a decir cuándo hablar, qué decir, ¿no? Y tuve la oportunidad de escuchar una historia, perdón, fabulosa, de una señora que ponía la mano sobre una piedra en Marcahuasi, ¿no? Y ella veía una cultura antiquísima, pero antiquísima, muy ancestral, y de unos seres fornidos y, caramba, de una robustez, ¿no? Una contextura muy bien definida. Y estos seres eran las que la construían levitando, con la levitación, levitando estas piedras. Ellos hacían levitar las piedras, ¿no? No me preguntes cómo, no me preguntes para qué. Yo en estos casos no insisto, ni pregunto, ni forzo nada, sino dejo que me diga lo que me quiera decir. Y ella veía muchas cosas extrañas alrededor. Cuando digo cosas extrañas, digo elementos extraños, ¿no? Como que tú veas, no sé, pues una maquinaria agrícola extraña, cosas, o sea, elementos extraños que ella no podía definir. Entonces, fíjate, en Perú hay muchísimos lugares que todavía no están descubiertos y muchísimos enigmas que te hablan de la historia de otras humanidades. No sé si has recuperado información del doctor Cabrera de Ica, de las piedras de Ocucaje, ¿no? Las piedras que tiene como 7,000 piedras grabadas en bajo relieve, descubiertas en una cantera donde se habla de la historia de otra humanidad y de las artes que habían desarrollado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienes un enigma pendiente. O sea, Claro. ¿quién lo va a resolver? Yo diría que el 70, el 80% de los enigmas no van a ser resueltos por nosotros. Vamos a ver si esta famosa inteligencia artificial que más da susto que buena impresión Sí, en realidad. logra decirnos algo, ¿no? Porque digo, también la inteligencia artificial me imagino que es monitoreada o programada por el ser humano, pero no sé si se desarrolla sola, ¿no? No sé, creo que sí. Por ahí me contaron una historia de que a Facebook se le empezó a la inteligencia artificial a trabajar solita y tuvieron que A apagarle, ¿no? revelar, claro. Sí, sí, sí. Claro. Algo así. Entonces, Perú para mí es un lugar que tiene muchos enigmas, ¿no? Bueno, Chile también los tiene. Y Ecuador también, ¿eh? Pasa es que no Por supuesto. han sido muy Sí. promocionados, publicitados, el tema de Chile, ¿no? Ahí Chile tiene un lugar que es inexplorado y es Chiloé. Bueno, también tienes Pascua, que recién ahora pues han recibido la autorización algunos arqueólogos para ir desnudando a los moais, ¿no? Y ya ves todo lo que están encontrando ahí, es algo Mm. fabuloso. Bueno, entonces para no apartarnos del tema, pues me ofreció este huaquero, pero yo no tenía el dinero para comprar esas momias y lo derivé con Maussan. Maussan pues enseguida le puso el diente, ¿no? Y bueno, y ha desarrollado un operativo bastante grande, en donde pues ha invertido, yo diría, otros $40,000 en la investigación, ha formado un equipo multidisciplinario completo sobre el tema. Y bueno, ahí tú tienes lo que ha expuesto y a lo que se ha expuesto él también, Sí, ¿no? sí. Porque como comprenderás esto, pues Es que, tiene un trasfondo que es muy fuerte, pero muy fuerte, y es descubrir
la historia misma de la humanidad, y eso le duele a muchos en el sistema, a muchos les duele eso, ¿no? Exactamente. Sobre todo a los grandes historiadores, a los que escribieron el libro y que quieren que el libro ya quede ahí, esa es la historia, ¿no? Los Sí, españoles estarán ardidos porque les están cambiando la historia, ya sabes que los españoles, no sé qué sí, opinas tú, yo pienso que, bueno, de todas maneras, Jaime Maussan, digamos, es valiente, ¿eh? Es muy valiente con atreverse a todo esto, porque está claro que, por ejemplo, Estados Unidos jamás va a revelar grandes verdades que nos han ocultado, ya referente al tema de los no humanos. a ver, te voy a poner un ejemplo, Ujú. Pablo, para graficar a tu auditorio lo que pasa con estas momias. Te voy a poner un ejemplo práctico. ¿Qué pensarías tú si yo te digo, Pablo, la persona a la que tú le has dicho papá toda la vida no es tu papá? Tú vas a decir que este tipo está loco, o sea, así. O Si sea, hasta la misma mancha que tiene en la espalda mi papá, yo también la tengo y qué sé yo. Ahí te vas a inventar cualquier argumento. o sea, claro, Entonces, no me lo voy a creer, por supuesto, claro, no me lo voy claro, a creer, claro, claro. claro, pero ahí tienes dos alternativas frente a esa variante. Tienes dos alternativas. La primera alternativa es que dejes las cosas como están, que sigas viviendo tranquilo, que no te compliques la vida. Y como dicen en Chile, pasó piola. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es el lío en el que nos metemos los ufólogos. Entonces, si tú decides saltar al vacío conmigo, yo te lo demuestro. Yo te digo, no te preocupes, te voy a demostrar lo que te estoy diciendo, porque la ufología cuenta con evidencia para demostrarte esto. Entonces ahí vamos a toda esa historia de la genética que ya conocemos desde que Francis Crick desglosó el genoma humano y todo eso. A las personas que estén interesadas en conocer, les recomiendo ese libro porque es muy interesante. El libro que se llama La vida misma, ¿no? De Francis Crick, está en nuestra biblioteca, pueden Ok. descargarse gratuitamente. Entonces, yo te puedo demostrar hoy en día, en 20 minutos, que no es tu papá. Y eso va a ser un shock para ti va a ser una experiencia muy dura, muy fuerte. Ahí viene el balde de agua Exactamente, fría. Claro. claro, exactamente eso es lo que está Ujú. sucediendo con el tema de las momias. Pero ¿Ya? ¿sabes qué, Jaime? Que yo creo que tarde o temprano alguien tenía que dar ese tremendo salto. O sea, No, muchos lo es que es parte intentaron. de un proceso. Mira, Ujú. vamos a suponer, digo para tu auditorio, para no parcializar las ideas, vamos a suponer las dos variantes. Vamos a suponer que es verdad. Analicemos las dos variantes para que, Ok. porque aquí cada uno tiene que sacar las conclusiones, a nadie le tiene que dar sacando. Yo no tengo autoridad moral para opinar este rato. Yo tengo una opinión, pero es para consumo propio. Pero yo no tengo autoridad moral para opinar porque yo no he investigado, Pablo. Yo he investigado casi 600 casos. Pregúntame de los que yo he investigado. Yo he hecho documentales en 23 países. Pregúntame de eso. No me preguntes de lo que yo no he investigado, porque sería agraviar a un colega, ¿no? O sea, yo no lo haría nunca. O sea, yo respeto el trabajo de todos los ufólogos y de los así llamados científicos también, ¿no? Digo así llamados científicos porque no existe en ningún lugar alguien que te dé un título y te diga, usted, señor Pablo Araya, desde hoy día es científico, ¿no? Científico es el que utiliza los mecanismos de la ciencia para determinar una realidad. Es un científico. Así las cosas, entonces, pues, Maussan dio el salto al vacío, ha creado, ha generado su hipótesis, y esto, si es que es verdad, sería la punta de un iceberg, sería como empezar a desenredar una madeja de hilo
que nadie sabe cuándo ni cómo va a darse o a terminar esto. Existen personas que tienen esta facultad de desdoblarse, es decir, de salir de su cuerpo a voluntad y ir a esto que se llama los registros acásicos, ¿no? Y en este tema de los registros acásicos, esta gente logra recuperar información tan, pero tan sorprendente que cuando te hablan suena a fantasía. Alguien me decía, Jaime, pero ¿cómo puedo explicarte esto? O sea, he visto cosas tan extrañas que la gente no va a creer, o sea, es imposible. O sea, ¿qué va a decir de mí la gente si yo le cuento que he visto plantas caminando? Claro. Bueno, entonces, el tema aquí es que vivimos geopolíticamente hablando una encerrona dentro de esta gran pecera, en donde los países del norte, los anglosajones, son los que se encargan de generar una matriz informativa para el consumo de todo el planeta. Entonces ellos son los que ponen los temas de moda a manejarse. Y ahí tú tienes las guerras, la economía, qué sé yo. Y bueno, pues dentro de esto, pues existen chispazos, como lo que pasó el otro día con David Grush, que bajo juramento dijo haber visto seres no humanos, ¿no? Lo de los ovnis ya ni hablas porque ya eso ya está claramente establecido, ¿no? Pero ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de términos mayores, estamos hablando de seres, ¿no es cierto? Ahora fíjate, seres no tan iguales, pero sí similares a estos, porque déjame decirte que dentro de mi hipótesis, esta que te estoy hablando, que es para mi consumo interno, estos seres no son extraterrestres, son intraterrestres. O sea, durante mucho tiempo estos seres han cohabitado con nosotros al interior del planeta. Tienen sus reductos al interior del planeta. ¿Ya? Jaime, es que justamente para allá, perdón, quería ir, ¿eh? Porque yo llegué a pensar lo mismo, y lo comenté con amigos ahí del grupo, que no específicamente venían de afuera del espacio, sino No. intraterrenos. ¿Y por Sí, qué? Pero termina la idea, disculpa, porque aquí sí. tengo A unos ver, pequeños puntos que yo estuve analizando. Digamos. Ujú. tenemos antecedentes, ¿no? Alguna vez hicimos un trabajo de investigación con mi amigo Jorge Martín en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un lugar con unas cavernas que se llama las Tetas del Carey. Las Tetas del Carey. Y ahí estaba haciendo una investigación porque se supone que habían botado el cadáver de una mujer por ahí, qué sé yo, el marido la mató y de esos casos que se ven a diario, ¿no? Y entonces la sorpresa que se lleva este tipo cuando empieza a incursionar en esta caverna es que le sale un hombre chiquitito de 30 a 40 centímetros, Wow. caminando, un hombre chiquitito, caminando. Y agarra un tolete, no sé si sabes lo que es un tolete, un palo, Ah, ya, ok. y le da, ¡paj! Uf, chuta. ¿Ya? Y ser queda fulminado. Se olvidó de la investigación de todo y en su extrañeza cogió ser, le metió en una funda, lo envolvió y se lo llevó para su casa. Agarró una poma grande de alcohol, y ahí lo metió. En la poma grande de Ah, o alcohol, sea, ahí lo ya metió. estaba muerto el hombrecito, ya. Asumo que sí. Ok, Sí, si no, ya se murió ahogado en alcohol. claro, claro. Entonces, y ahí lo tapó y lo tenía en un frasco y le tomó una foto. Este policía era de apellido Santiago, me acuerdo. Por ahí tengo incluso unas fotos de ese ser. Y entonces,
le llama a Jorge Martín. Y ahí es cuando fuimos. Dio la coincidencia que yo estaba por ahí en la isla en Puerto Rico, entonces ahí fuimos y nos asombramos de ver eso. Imagínate el asombro. O sea, claro, este policía bastante suelto de huesos, ¿no? Porque lo agarró, ¿no? Pues, Claro. carajo, Otro a lo mejor habría arrancado y desaparece ahí, le pero contó la evidencia a Martín y al día siguiente desapareció el frasco. Desapareció. ¿Quién se lo llevó? Bueno, estamos hablando de territorio de Estados Unidos, pues no, Puerto Rico. Imagínate, hombres de negro y todas esas historias. Acuérdate que hay en la base de Roosevelt Roads, tienen en el Yunque, tienen pues cosas extraordinarias que se habla incluso de una segunda área 51, se habla ahí, ¿no? y entre paréntesis, el Roswell chileno, en el norte, acá de Chile, que al ratito de ese ovni que se estrelló, camiones de la NASA. Hablas de Paiwano, Sí, 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 sí. claro, claro. Bueno, entonces, ahí tienes, por ejemplo, un elemento. Te voy a hablar de otro elemento, de otro ser pequeñito, así mismo de unos 40, 50 centímetros, en Italia. Yo puse ahí las fotos, ¿no? Yo tengo este buen amigo que es Jean-Pierre, Pier Giorgio Caria. Pier Giorgio Caria. Exhibí la foto el otro día, ¿no? De un ser así mismo medio amorfo, pero que se conserva el arquetipo humano, cabeza, tronco, extremidades, ¿no? Wow. Claro. Y que también escapó de una caverna y el tipo le tomó fotos. Ahí el tipo no hizo absolutamente nada, solamente le tomó fotos. Y huyó porque el tipo estaba tan asustado. Pero las fotos que tenía en ese momento eran Polaroid. ¿Te acuerdas de la máquina Polaroid? Ah, ya la, O la sea, que típica, te la saca del... la foto instantáneamente, te Ya, revela sí, sí, instantáneamente sí, la sí. foto. Porque el tipo había estado yendo a algún evento familiar y llevaba esa cámara Polaroid. Es interesante la historia, por ahí tengo la historia completa de Pier Giorgio Caria, ¿no? Bueno, ahí tienes otro ejemplo de este ser, ¿no? Seres intraterrestres, ¿no? Y ni se diga pues ya de ciudades intraterrenas creadas para seres no mayores a 60 centímetros, ¿no? Como la Capadocia en Turquía, una ciudad para 30,000 habitantes que es construida bajo tierra y que tiene todo lo que te puedas imaginar, todo, Esa todo. fue descubierta no hace muchos años, si no me equivoco. No, a lo mejor tú estás confundido con Gobekli Tepe. Ah, Gobekli Tepe ok, fue descubierta hace unos 7, 8 años, ok, que ok, es ok. otro enigma sin explicación, Mm, ¿no? Gobekli Tepe. Pero esto, la Capadocia, ya tiene algún ah, tiempo ok. circulando, ¿no? Y existen muchos lugares alrededor, no solamente de América Latina, sino de algunos otros países, en donde están estas famosas cavernas, cuevas, que traen misterios y que la gente que habita en sus alrededores te cuenta historias de haber visto hombrecitos saliendo de ahí, etcétera. Sí. Aquí hay muchas historias de esas, le conocen como el Tintín, le dicen, el Tintín, ¿no? Pero no son tan mitológicos como el Trauco, qué Ah, ok. sé yo, Típico de Chiloé. claro, no son tan mitológicos como el Trauco, la Caleta, todas esas cosas. No, no, no. Sí, la Pincoy, así es. El Jaime, ¿y Caleuche, te puedo complementar? Mira, por ejemplo, sí. en un libro de Freixedo, no recuerdo cuál, él habló de la historia de los niños verdes, que tú debes de conocer. Creo que los niños verdes de Inglaterra, creo que fue por ahí, de dos niños, ¿no es cierto?, que aparecieron, Sí. que salieron de una cadena y hablaban de una tremenda ciudad, donde Bueno, falleció yo te voy a el... contar un episodio, que la verdad no he comentado, pero es interesante. Yo fui a dar una conferencia en,
en Puerto Montt. En Puerto Ok, Montt. Puerto Montt. Yo viví en ¿Ya? Puerto Montt. Ujú. Entonces, ahí estaba en este hotel Vicente Pérez Rosales, me acuerdo. Ok, el que está en Ahí, el pleno centro. frente Muy al mar, bonito. está Sí, frente al sí, mar. uno muy bonito, grande. Y yo iba, y ahí en el salón auditorio dábamos la conferencia. Pero un día antes, yo iba una semana antes para hacer bulla en medios, ¿no? En la radio Bio Bio, en todas estas radios Ok. que me invitan y todo eso. ¿Recuerdas qué año fue más o menos, Jaime, no? 2000, Año 2000. Ya. año Ya. 2000. Me acuerdo claramente porque tenía una semana de haber conversado en Cerrillos con Bermúdez del CFA, que se estaba creando ya el CFA. Entonces, un día antes una persona me invita a almorzar en un restaurante que está por ahí cerca Del hotel. del hotel. Entonces yo llego al restaurante, me siento a esperar que venga esta persona y mientras estoy esperando que venga esta persona, se me acerca un tipo alto, blanco, fornido, tipo alemán, de esos que hay muchos por ahí en el sur, tipo alemán, y me trae un librito y me pone sobre la mesa, un librito pequeño, pequeño. No tengo por aquí, pero está en la biblioteca, puedes descargarte si quieres, es muy interesante. Es un Ah, librito, ya, es un folletito hecho ya, por él, creo que se llama La Base Sigfrido. La ya, Base Sigfrido. ya, Y él me perfecto. cuenta y me dice, léete esto, ufólogo, me dice. Yo estuve ahí. Interesante, le digo, ¿y quién lo Ya. escribió? Ahí te la dejo. Y se fue. Como no sabía el contenido ni nada de eso, ni me preocupé. Luego, en la noche en el hotel estuve hojeando y me pareció una historia interesantísima. De estas hay muchas personas dando la vuelta ahí en Chile, sobre todo en el sur y en Chiloé. Sí lo En es, sí. Chiloé hay historias fabulosas, pero fabulosas, ¿no? Entonces digo a tu auditorio, el que desee saber lo interesante de esto, de la base Sigfrido, descárguense ese librito pequeño que está en la biblioteca, léanlo, que esto entiendo yo que es de la vida real, pero es sorprendente, ¿ah? Es sorprendente, te Wow. vas a quedar, como No, dicen en Chile, para adentro. para adentro. Lo el héroe hoy mismo, ¿eh? Ya, Mm, sí, sí, es un excelente. folletito pequeño, en 2 horas ya te lo has leído. Y Y fíjate, ahí mismo, viví una historia muy simpática, ¿no? Que me contó una señora. Esta señora, es chilena, pero ella vive en Holanda y había venido de vacaciones con su esposo. Había venido de vacaciones con su esposo a dar vueltas por Chiloé y alquilaron una lancha con 2 motores Mercury bastante de buena calado, ¿no? Con todo lo necesario y todo dentro, ¿eh? Y ya sabes que ahí tienes que andar con GPS porque si no te pierdes. Hay un montón, no, de islas. Un montón de islas. Yo diría, claro. yo me atrevo a decir 1000 islas. Yo me atrevo a decir eso. Y para que la gente se ubique, Chiloé está ubicado, bueno, donde está la historia de la isla Friendship, es en Chiloé, ¿eh? Por eso A hay eso tanto. apunto. A eso apunto porque, bueno, hay historias largas. Ahí pasas Chacao, no sé si has pasado Chacao y Ah, estás ahí Canal en de Chile. Chacao, sí. Bueno, entonces, en este tiempo te cuento la historia y con esto te vas a quedar. Adentro. Mira, Claro. mira. Esta señora viene con su esposo y empiezan a recorrer la isla, que tenía enlace satelital para no perderse y te iba ubicando, dirigiendo y todo, ¿no? Entonces, cuando iban navegando despacio, sale de entre una isla, de un islote, diría yo, una lancha, pero rapidísimo, con 6 motores fuera de borda.
Ya puedes imaginarte, 6 motores fuera de vuelo, y apenas les rozan a la lancha pequeña esta, el que manejaba. Apenas les roza, pero más les roza es por el oleaje que creó al dar la curva esta lancha, ¿no? Y entonces esta lancha frena a raya y empieza a dar retroceso, ¿ya? Y una especie de nórdico le dice a la mujer resta, que estaba asustada todavía, bueno, ¿de dónde salió esta lancha? Decían, coño, nunca la vimos. Bueno, entonces dice, te pedimos 1000 disculpas si te causamos algún daño. Dice. Te pedimos 1000 disculpas, dice. Y le entrega, le pasa ese rato una funda, ¿no es cierto? Y le dice, con este dinero puedes solucionar cualquier inconveniente de arreglo que necesite tu bote. Y se van. Wow, qué extraño. Extraño todo eso, ella no le dio mucha importancia y cogió ese paquete, fíjate, y lo guardó por ahí, lo puso en su bolso en alguna parte, ¿ya? Ella se había olvidado ya del incidente, terminó el paseo, terminaron las vacaciones, regresaron a Santiago, y en Santiago, en el hotel, ya haciendo la maleta y empacando todo, saca un fajo de billetes de $100. Pero nuevecitos, tu hermano, ¿ya? Y entonces empieza a ver la señora, sí, esto dice, ¿y para qué me dio esta plata? Dice, pero era un fajo, eran $10,000, era un fajo de 100, de 100. Claro. ¿Ya? Entonces ella empieza a revisar los billetes, dice, capaz que eran narcotraficantes, qué sé yo. Empieza a revisar los billetes y todos tenían el mismo serial. Entonces ella dice, esto en el banco me lo van a devolver, ahí voy a tener. Entonces ella ahí ese mismo día se fue al banco y lleva 2 billetes y mete como depósito a su tarjeta de crédito. Y el tipo, todo perfecto. Ningún problema. Le pasaron la rayita, la maquinita, todo perfecto el billete. Por ahí mismo fue depositando todo, ni un problema. Ni un problema. Qué extraño, ¿eh? Ya ponte a pensar de dónde salieron estos bichos, Claro. dónde viven, qué hacen. Hombre, es complejo el tema. Tanto Es misterio. complejo el tema, fíjate. Tanto. Entonces, de estas historias, por ejemplo, que no son probables, tú vas ahí a Chiloé, habla con los pescadores, y vas a ver lo que ellos te dicen. No, Estos aquí son vulgares, dice, se los ven a cada rato, aquí, y todos te cuentan historias. Yo me acuerdo una vez en la radio esta, creo que fue la Bio Bio mismo, en una tarde ahí en Puerto Montt nos dedicamos a hacer un programa parecido a ese que yo tengo que se llama Cuéntame tu historia. Oye, y la gente en esa época era phone patch, era por el teléfono este, ¿no? El de cordoncito. claro, ¿Ya? claro, claro. Oye, y las llamadas era llamada tras llamada, llamada tras llamada, contándonos historias. Historias de avistamientos, de todo eso. Y la gente no paraba de llamar. Eso te da a ti una idea de cuántos casos existen y a Cantidad de cuántos se les ha experiencia. dado importancia y a cuántos no, ¿verdad? Entonces ahí pues ya ¿Cuántos se tú, atreven a hablar y cuántos no? claro, claro. Entonces fíjate, ahí en Chile también existen casos de estos seres pequeños en el desierto, en el desierto. En San Pedro de Atacama a mí me mostraron algo parecido a estas figuritas que exhibió Maussan. Una señora que hablaba poco y que a mí me dio un poco yo le tomaba un poco de distancia a esta señora porque tenía algún problema con diabetes, oye, y cogía la inyección y le mandaba la insulina así. Pero Sangre ella me fría, contó, claro. sí, y esa es una historia en San Pedro de Atacama que yo la debo tener en algún lugar de cubierta, en algún lugar la debo tener, y que es interesantísima, ¿no? Pero ya te digo, en Perú
esto es penado. Y esto de los huaqueros lo manejan con mucha sigilosidad. Entonces existe ahí una organización, esta es Inti Pacari, creo que es Inti Pacari, que es de un alemán, que él sí recepta todas las versiones de los huaqueros y él es una especie de puente entre el huaquero y a la gente que le quieren vender o qué sé yo, ¿no? O sea, pero él conoce a los huaqueros, pero él se mantiene en reserva y él nunca los denuncia, por eso los huaqueros confían en él. Sí, y Jaime, y me Y imagino que comprarle al huaquero también es un delito allá en Perú. claro, Ah, totalmente, ¿no? Ahora, pregúntate tú, ¿qué hay en el trasfondo? ¿Qué hay en el trasfondo? ¿Por qué las leyes lo montaron como delito? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Si no le dan importancia, ¿por qué montaron esto como delito? buena pregunta. Entonces ahí, si tú empiezas a hilar fino, te vas a dar cuenta del trasfondo que esto tiene. Y lo principal es frenar la información, como lo hizo el Instituto Smithsonian, que se supone es el que mayor pronunciamiento ha dado sobre esqueletos, huesos en todo el planeta, ¿no? El Smithsonian. Y que ha mentido descaradamente y que se le ha descubierto. Yo tengo documentos de las mentiras de este que te los puedo enviar. O sea, tuvieron que aceptar el Smithsonian que han mentido durante 100 años porque se toparon con un arqueólogo que era un eminente investigador y que tenía mucho dinero, y cuando les mandó el hueso de un gigante le dijeron que era de un mamut. Él dijo, no señor, no es de un mamut, es de un gigante, de un esqueleto de un ser gigante, y les dijo la historia, todo eso. Se fue a la Corte Federal, les entabló un juicio al Smithsonian y el juez, la Corte Federal, le obligó al Smithsonian a retractarse y a decir toda la verdad sobre lo que han ocultado de los huesos de gigantes y todo, y el Smithsonian elabora un documento en el que reconoce y dice, sí señores, lastimosamente hemos tenido que mentir, hemos tenido que ocultar la verdad, o sea, Claro. el documento es clarísimo. Bueno, mira, el tema es que aquí cada persona, de acuerdo al interés que tenga en esto, va a tener que hacer su propia investigación y va a tener que sacar sus conclusiones de acuerdo a su capacidad de discernir, ¿no? Existen enigmas que lastimosamente moriremos sin saber la verdad. Moriremos sin saber la verdad. Yo dudo mucho, así como que te cuento del Smithsonian, porque ya ves que el Smithsonian está en manos de judíos. Y ese es el problema, porque los judíos tratan de aguantar su historia, la que está redactada en la Torá, el Pentateuco hebreo, como la única, como la originaria y la única. Entonces, esto lo que ha contribuido es para crear una falsa historia de la humanidad. Aquí en Ecuador, en mi época, hace más de 60 años, tenías dos alternativas cuando ibas a la escuela. La una, estudiar en colegio fiscal del gobierno, y la otra, estudiar en el colegio de los curas. Entonces, si estudiabas en un colegio fiscal del gobierno, te contaban la historia de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Si Sí, estudiabas en el colegio de los curas, te contaban la historia de Adán y Eva. claro, la otra versión. Ya hoy en día sabemos que ninguna de las dos va, pero te contaron eso, entonces tú tienes la opción de haber adquirido esa información y lógicamente es parte de tu herencia cultural, pero cuando empiezas a despertar frente al conocimiento y buscas información, pues ahí lo que haces es sacar tus propias conclusiones en base a qué, en base a tu propio trabajo y a tu capacidad de discernir, que es la que realmente debería primar en todo esto, ¿no? Tu capacidad de discernir. Y hoy en día hay una resistencia bárbara a cambiar los libros de historia. Nosotros aquí hemos tenido grandes confrontaciones con estos pseudocientíficos, por el tema de los gigantes, que ni viendo la evidencia creen, Mm. ¿no?
porque, y eso que están redactados en los libros de historia de los mismos españoles, Exacto. está en las crónicas de India, ahí está redactado, ¿no? Jaime, y tú bien decías también, incluso en la historia sagrada. ¿Cuál es la historia sagrada? La Biblia, por ejemplo. Claro, pero ¿quién la hizo sagrada? Es la primera Ah, sí, pregunta. sí, 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 eso O es sea, verdad. antes de consumir estas Sí, historias, pregúntate quién las hizo sí, sagradas. ¿A quién se le ocurrió que esto es sagrado? Es una historia. Vamos a hacer sagrada la historia de los mayas también, pues. Si ahí el Popol Vuh nos habla del origen de culturas, de su cultura, o sea, hablemos. Hagamos así también es. todos estos libros que hablan del origen de culturas, no sé, pues hagamos sagrados esos libros también. ¿A quién se le ocurrió hacer sagrados los libros? Dime tú. A los que manejan estos grupúsculos, ¿no? Estas llamadas religiones. Religión viene de la palabra griega religare, reunir, reunir. Entonces, todas estas reuniones son las que se les ocurrió hacer sagradas, ¿no? Tú Exactamente. querías hablar antes de los decenios, bueno, o sea, es una historia la de los decenios, pero ¿a quién se le ocurrió hacer sagrada la historia? Es su historia y punto. Mm. ¿Por qué no hacemos sagrada la historia de, si yo, si digo lo que iba a decir, muchos me hubieran, bueno, No, pero dilo, dilo, por favor, dilo. No, no hay problema aquí, ¿eh? iba a decir antes, ¿por qué no hacemos sagrada la historia del Che Guevara? Ya, Ah, ya, claro, ¿comprendes? O claro, claro, sea, igual es historia, sí. oye, hicieron sagrada la historia de Maradona, por favor. O sea, que no, O sea, claro, claro. ponte a pensar Hasta una eso, iglesia tienen ahora, claro. la iglesia maradoniana. Entonces, eso te digo yo, o sea, coño, ¿a quién se le ocurre hacer sagrado? Entonces, bueno, ahí hay una conexión con la fe y cada uno que vea cómo maneja esto. Pero yo te hablo de historia y siempre le hago la aclaración a la gente porque no podemos cuestionar la fe de las personas, mi querido amigo, y eso es lo que gravita cada vez que nacen estas hipótesis, estas teorías y estas pruebas físicas como las que está mostrando Maussan, que les hace cuestionarse a quienes han manejado este sistema sobre la existencia mismo de sus teorías. Aquí hay miles de razas, miles de seres viniendo de Exactamente, miles de lugares en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y así exactamente, es como debemos entenderlo. Si no lo entendemos así, estamos en problemas. Por exactamente. eso hay los religiosos de aquí, los de acá, los de allá y los de más allá. Cada uno maneja una religión que dice es la única, la mejor, y el resto vale popó. No, no es así. Cada uno lo que está contando es una historia, una Exactamente. historia. Bueno, querido Y ahí Jaime. tienes los mormones y te cuentan la historia de este señor Ah, sí, sí. que estaba al pie del árbol, Smith, ¿no? Y El viene el ángel ángel Moroni. y todo eso. Ya. Historia. ¿A quién se le ocurrió ponerle el tinte de sagrado? ¿A quién y por qué? Ahí es donde entra pues ya el dilema y la forma de interpretar que tiene la humanidad, ¿no? Así es. Eso es, mi querido Bueno, amigo. querido amigo, Discúlpame yo estar más tiempo, para pero resumir, porque tú ya, sé que ya, sí, sí, que tienes una próxima entrevista, solamente quería complementar de que yo, mira, conscientemente pienso muy parecido a ti, ¿ya? Con el tema de este tema de las momias, de Nazca, el tema de Maussan, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la mayoría de culturas, los Indo-Hopi, los mayas incluso, hablan de seres intraterrenos. Los Hopi hablan de los hermanos sí, no, serpientes, no, es los hermanos hormiga. definitivamente Entonces yo son, igual lo no, no, asocio por ahí, ¿eh? definitivamente son intraterrestres, Sí, de así todas es, mi maneras. querido. Sí, Amigo mío, te mando un abrazo muy grande gracias. desde Chile Igual a para ti, Ecuador, ¿eh? Y nos vemos cuídate. pronto. Chao, chao, gracias, gracias. Disfruta las fiestas, disfruta las fiestas.